En el programa de hoy hablaremos de la evolución de los mamíferos, de sus ancestros y de su historia, con el objetivo de entender un poco mejor por qué estamos aquí y cuál es el lugar que ocupan los seres humanos en la historia de la evolución. Para ello entrevistamos a Jorge Morales Romero, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de investigación en el CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde lidera el grupo de paleobiología de los vertebrados del Cenozoico. Su campo de especialización es la taxonomía y sistemática de carnívoros y rumiantes. Es decir, se dedica a estudiar los fósiles de depredadores y presas que vivieron durante el Cenozoico, esto es, la época de mayor esplendor de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios. Además, se dedica a generar hipótesis que expliquen la evolución biológica de estas especies. Con más de 500 publicaciones científicas, más de 9.000 citas y más de 20 tesis doctorales dirigidas, Jorge Morales es un auténtico experto en el tema. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Buenas tardes, Jorge Morales. Muchas gracias por aceptar Bueno, la entrevista. buenas tardes. De nada, es un placer. Pues mira, si quieres podemos empezar esa entrevista contándonos a qué te dedicas en tu carrera investigadora. ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Sí, fundamentalmente, ya desde hace bastantes años se podía resumir en sistemática de mamíferos continentales, en particular dos grandes grupos, carnívoros y rumiantes. Pero bueno, he trabajado también en otros grupos y, claro, como es una carrera muy dada a la mía, pues ha cambiado un poco en el tiempo. Cuando empezábamos en los años 70, pues hacíamos un poco de todo, hacíamos paleoecología, biogeografía, pero con el tiempo, pues la especialización ha crecido y yo he decidido dedicarme casi con exclusividad a la sistemática y taxonomía. Y, hombre, siempre tratas un poco de la evolución de los grupos que estás estudiando y, en general, pues podríamos decir que me ocupo de los depredadores y de las presas durante el Cenozoico. Ujú. Eh, las áreas principales de trabajo han sido Eurasia y África, lo que es el viejo mundo, aunque alguna excursión o alguna incursión he hecho con las faunas sudamericanas, pero fundamentalmente son esos grupos durante el Cenozoico del viejo mundo. Ujú. Ha dicho que una de sus especialidades es la sistemática, la taxonomía. ¿En qué consiste exactamente la sistemática? Bueno, es la clasificación de las especies. Eso sería una definición de la taxonomía, ver qué taxones, qué especies, qué grupos están en el nacimiento representados. La sistemática tiene ya connotaciones, quizá en general en España, sistemática y taxonomía se vienen, algunas veces se confunden, pero no son lo mismo. Ajá. Taxonomía sería la determinación de las especies, qué especies tenemos, y sistemática iría también a buscar las relaciones que hay entre esas especies, cuál es su árbol genealógico y cómo han cambiado en el curso del tiempo. Digamos que tiene una connotación muchísimo más amplia que la taxonomía. Ajá. Interesante. Vale, pues la siguiente pregunta es ¿cuándo y dónde aparecen los ancestros de los mamíferos? Porque realmente los mamíferos es una clase, ¿no? Pero los ancestros son muy anteriores. Sí, sí, sí. Los ancestros vienen a aparecer hace unos, grosso modo, unos 300 millones de años. De memoria, las fechas pueden no ser exactas, milimétricas, ¿no? Ujú. Eh, es justo el comienzo de la cladogénesis en los vertebrados, en los tetrápodos, que se produce poco después de la salida de los primeros vertebrados a tierra firme, se hacen continentales, y uno de los grandes grupos que en ese momento de la, eh, de la conquista del continente, de la tierra firme, uno de los primeros grupos que surgen son los sinísidos. Y dentro de ese grupo, pues están los mamíferos eh, durante eso, 300 millones de años, en el que verdaderamente pues, han cambiado muchísimo, desde los primeros hasta los actuales.
Ujú. Entonces, si viésemos un sinápsido de la época, nos sonaría un caballo, una cebra. No, realmente no. No, no, nada, ni siquiera encontraríamos, pensaríamos que es un reptil. Porque el concepto reptil no es un concepto ya sistemático, porque no es un grupo monofilético, sino un concepto, se podría llamar, de grado, es el grado reptiliano. Y los primeros sinapsos son muy parecidos. Pensaríamos que estamos ante un animal próximo, por ejemplo, al dragón de Komodo o algún, no a los cocodrilos más especializados, pero sí, serían, pensaríamos que estamos ante un reptil. Sin embargo, ya tenían una serie de características, sobre todo las características es en la morfología del cráneo, Ujú. tienen el cráneo de tipo sinápsido, y ese cráneo pues nos dice que es un grupo distinto al de otras formas reptilianas, también en sentido de grado, Ujú. porque son muy diferentes, pues lagartos y serpientes son muy diferentes de los cocodrilos y de los dinosaurios, aunque tuvieron en algún momento de su historia un ancestro común. Vale. Ha utilizado dos conceptos complejos que podemos explicar un poquito más. Uno ha dicho monofilético. ¿Qué es un grupo de animales o de seres vivos monofilético? Un grupo monofilítico es el que tiene un único ancestro. Es que un grupo parafilético es el que tiene el conjunto, tiene distintos ancestros. Ujú. Sería algo, pues, cuando hablamos de monofilia, sería una familia que va dejando ancestros a lo largo de generaciones, pero que reconoces cuál fue el tronco inicial. Mientras que un grupo parafilético pues serían distintas familias que han convergido en un momento determinado. Cuando hablo de familias, no hablo de familias en sentido humano, sino de familias de agrupaciones. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces es muy difícil separar, sobre todo en los primeros estadios evolutivos de determinados grupos, es separar entre sí cuál va a dar origen a una determinada rama y cuál va a dar origen a otra. Pero una vez que se hacen unos análisis, se hace la sistemática y te das cuenta de que no todos las formas analizadas tienen un único ancestro, sino pueden tener distintos ancestros. Cuanto más alejados sean esos ancestros, pues ya se utiliza otros términos como polifílico o afilético en el sentido de cuando son más o menos cercanos. Vale, sí, por ejemplo, los mamíferos es un grupo monofilético porque todos los mamíferos tienen un ancestro común. Sin embargo, los reptiles no es un grupo monofilético porque hay distintos seres que llamamos reptiles que tienen ancestros diferentes. Entonces, esto lo relacionamos Efectivamente. con la siguiente palabra compleja que has dicho, que es un grado. ¿A qué haces referencia con esto? Bueno, el grado es lo que has comentado, un grupo parafilético. Si hablamos de reptiles, es porque tienen un grado evolutivo que es similar, pero han adquirido a partir de distintos ancestros. Digamos que son hay dos conceptos interesantes dentro de la sistemática, dentro del estudio de la genealogía, de la clasificación, de la filogenia de los animales, que sería el concepto de grado de clado. Un clado es un grupo monofilético Ujú. que ha variado en el tiempo, de manera que puedes incluso no reconocer lo que hemos comentado antes. Ves a un mamífero actual y buscas uno de sus ancestros, el ancestro más antiguo conocido, y no los conoces. Dices, bueno, esto es muy difícil que sea el mismo grupo. Sin embargo, a nivel basal, pues a lo mejor los primeros mamíferos son parecidos a otras formas que provienen de otros grupos desgajados del que va a dar a los mamíferos. En una palabra, hablamos de clado, hablamos, por ejemplo, un grado sería la endotermia. Vale. Tienen el grado endotermia, capaces de generar
una temperatura constante, mientras que la ectotermia sería un grado. No generan, digamos, en este caso sería primitivo, no son capaces de generar una temperatura constante. Son dos conceptos básicamente descriptivos. Uno es descriptivo porque no puedo hablar de grado, pues, ahí podríamos poner un ejemplo que es también muy dentro de los vertebrados. Los peces, pues son distintos clados y no es un grupo monofilético. Tú no puedes decir que es una clase peces porque no existe como tal, pero sí existe un grado que lo puedes reconocer porque vive en el agua, tiene aletas, Sí. mientras el grado reptil pues también lo puedes reconocer por la misma razón, ya son tetrápodos, ya no necesitan para reproducirse y son lo que quiso llamar en algún momento para los mamíferos un investigador español, Miguel Cursafón, les quiso llamar ambulátiles, como una clase para eliminar lo de reptil mamiferoide, luego lo introduciremos en algún momento próximo. Vale, pues vamos a introducirnos un poco. Hemos dicho que estos sinápsidos, estos primeros ancestros de los mamíferos, surgen muy, muy temprano. O sea, cuando la vida sale del agua, conquista la tierra firme, ya aparecen estos ancestros, al igual de otros grupos, simultáneamente. Pues vamos, Sí. si quieres, podemos hacer un recorrido en cuanto a la sistemática, desde estos primeros ancestros hasta los seres propiamente llamados mamíferos, la clase de los mamíferos. Sí, yo creo que dentro de ese, como hemos hablado de grados, también podemos hablar de grandes grupos. Tenemos tres grupos fundamentales o tres etapas importantes en la evolución de los mamíferos. De ellas, que ocupan pues casi los 2/3 de la evolución temporal de esos 300 millones de años, grosso modo, que hemos hablado, son de grado casi reptiliano, que serían los pelicosaurios y los terápsidos. Vale. Los pelicosaurios muy conocidos popularmente porque es el Dimetrodon, ¿no? Que es esta forma mamíferoide, reptil mamíferoide, que tiene una gran vela, ¿no? En la columna vertebral externa, que no se sabe muy bien si servía como termorregulador o tenía cualquier otra función. Estos pelicosaurios tuvieron una radiación con mucho éxito hasta la extinción, creo recordar, que se produce en los 250 millones de años, la extinción del Pérmico, en donde son sustituidos por otros descendientes suyos, también todavía reptiles mamíferoides, que son los terápsidos, Vale. en los que las características que se van manifestando en los pelicosaurios, pues digamos, van conduciendo más hacia los mamíferos. Y fundamentalmente son características que se reflejan en el esqueleto, sobre todo en el cráneo, pero también en el esqueleto locomotor. Se va viendo una locomoción ya más separada del suelo. Nos vamos separando de los reptiles, que proviene de restar, y hay modificaciones muy importantes en el cráneo, fundamentalmente desde la mandíbula, pero que también tienen una repercusión en la morfología craneal. Y estos dos grupos de reptiles mamíferoides prácticamente se extinguen, aunque hay dudas de si quedan algunos descendientes, durante la crisis mesozoica de hace 200 millones de años, que ya podemos reconocer a los primeros, las formas mamalia, aunque se las llama mamaliomorfas, en sentido estricto, es decir, ya tenemos formas que tienen todas las características que van a tener los descendientes actuales de estas formas. Digamos, pues, para resumir, que hay tres etapas, dos son de grado reptiliano y la tercera ya tendría el grado mamaliano.
el grupo conjunto es monofilético, pero en las partes no necesariamente son monofiléticas porque no es una evolución lineal, no sería una evolución anagenética en que el ancestro da lugar al descendiente y se extingue, sino que cada uno de los grupos da lugar a una radiación y dentro de esa radiación algunas de las líneas son capaces de sobrevivir a las crisis, a las extinciones que se producen en los comienzos de la historia de este clado de los mamíferos, que son la extinción del final del Pérmico y la extinción del final del Triásico, que ya dará lugar al origen o empezamos a reconocer los primeros mamíferos como tales, sobre los 200 millones de años. Qué bien lo ha explicado. Sí. Sí. Entonces, ha hablado Yo no de... sería muy seguro, espero no haber mezclado algunas cosas, pero Sí. bueno. Ha hablado de anagénesis y cladogénesis y he dicho que la mayoría de lo que vemos es cladogénesis, es decir, como bifurcaciones, ¿no? En Y. Entonces, vemos que vemos distintos animales que están coexistiendo, ¿no? No es simplemente una especie que se va convirtiendo en otra. Sin embargo, No, no. ¿usted conoce ejemplos de anagénesis o es que ni siquiera se conocen? La anagénesis, sí que existe la anagénesis en algunas líneas muy peculiares. Pero no es el fenómeno más común y siempre te queda la duda si tienes todo el registro, o conoces bien el registro, pero hay formas que sí parecen anagenéticas, pero son la minoría. Por ejemplo, a ver si así a nivel rápido, pues, pues no lo sé, tendré que pensar Ujú. en alguna línea anagenética, pero existen. Ahora, son verdaderamente escasas, mientras que lo normal son los clados, ¿no? Que significa que a partir de un grado determinado, algunas de estas especies han seguido alguna adaptación, alguna mejora o simplemente se han adaptado mejor a los cambios ambientales que el resto y entonces explotan su éxito, ¿no? Ujú. Sería algo así, pues como yo que sé, Amazon. Da lugar a un nuevo nicho y pum, lo explota y está detrás de él vienen muchos que están dando lugar pues eso, a la cladogénesis de las ventas por Internet en detrimento de las ventas tradicionales, por ejemplo, a Ujú. nivel social. A nivel de los mamíferos, pues hay muchísimos grupos en donde vemos esas cladogénesis. Ahora, de vez en cuando, hay grupos que por alguna razón son o porque se han adaptado muy bien a un ambiente, están muy especializados. Por ejemplo, voy a poner uno que me ha venido a la mente, que es el de los tubulidentados Ajá. africanos. Es un orden, un tubuludentata, vaya Ujú. por Dios, de túbulo, porque los dientes son dientes isodontos que están engrosados por tubos que hacen que sean muy resistentes y muy duros, puesto que están adaptados a comer termitas. Y claro, con las termitas entran granos de tierra, de cuarzo, y eso rompe los dientes a cualquiera. Ellos han cogido este grupo y ha desarrollado toda una cantidad de especialización eh, mandibular para poder comer insectos sociales dentro de sus termiteros. Y este es un grupo poco diversificado, que encontramos muy pocos fósiles, casi son líneas anagenéticas, puesto que ni siquiera tenemos una idea clara de cuál es su origen. De repente Ujú. los puedo conocer porque tienen unas características morfológicas en la dentición tan peculiares que no deben confundir. Y entonces los vamos encontrando y han llegado hasta África con una única especie, Orycteropus afer, Ajá. y sí, sea casi una línea anagenética. Tengo que decir un caso, es un casi anecdótico, pero viene a colación
¿no? Hay una línea de suiformes, de cerdos, de jabalíes, que ha convergido con los tubulidentados, Ujú. de manera que ha modificado su dentición y ha perdido todo el carácter bunodonto de sus dientes, bunodontos que tienen la forma de unas formas muy redondeadas, ¿no? Para triturar alimento, ¿no? No son cortantes como el caso de los carnívoros, ¿no? Tienen una dentición muy peculiar, los suiformes. Han modificado esa dentición y han construido denticiones con tubos, como la de los tubulidentados, de manera que es un caso de convergencia extraordinario. Y eso sí que son raros, porque una adaptación muy rara es difícil de repetir. Y usted observa, por ejemplo, la convergencia se suele utilizar como argumento para interpretar la evolución, ¿no? Por ejemplo, como Morris dice que la vida es la historia de la convergencia, que en todos sitios ve convergencia. Usted dice, mira, este caso, ¿no? Es convergencia. ¿Ve muchos casos usted o no? Sí, 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 sí. La convergencia es un fenómeno muy común y además a veces usado como arma arrojadiza hacia los paleontólogos, ¿no? Es decir, no, ustedes no pueden clasificar, no pueden saber la evolución de las especies solo por los dientes. Gran parte de la paleontología, de la sistemática y de la taxonomía de la paleontología de mamíferos se basa en la dentición, porque son, digamos, las partes orgánicas más duras y resistentes, por lo tanto, son las que tienen mayor capacidad de preservar sedimentos y de fossilizar. Entonces, uno de los muchos argumentos que hay en contra cuando los paleontólogos hacen unas teorías, tal, ¿no? Pero de todo esto es una convergencia, es imposible distinguir un carnívoro de otro, es imposible y tal. No es verdad, ¿no? Las convergencias existen, pero no son convergencias totales. Es muy, muy raro. Puede que haya en casos de mimetismo, ¿no? Como parece que existen en serpientes, ¿no? Que hay mimetismo hacia las serpientes venenosas, pero y en los mamíferos que hay algún caso también de mimetismo. Pero cuando vas a la estructura craneal y dentaria, te das cuenta de que sí, haces bien el grupo, lo has tratado bien, que son convergencias exclusivamente y se pueden detectar. Vale, muy interesante. Bien, pues si quiere, puedes explicarnos los cambios que se producen en la mandíbula y que son relevantes en la taxonomía de los mamíferos. ¿Qué cambios se producen? Sí, son relevantes sobre todo, podríamos decir, en la evolución de los mamíferos, ¿no? Los reptiles mamíferos que hemos hablado antes, pterosaurios, como Dimetrodon, tienen mandíbulas reptilianas, todavía están en el grado reptiliano, las mandíbulas tienen una doble articulación. Sin embargo, todos los mamíferos actuales, solo tienen un único hueso y una única articulación con el cráneo. El hueso es el dentario, que ya le llamamos mandíbula por definición, pero ha perdido los otros huesos que tenían en las mandíbulas más primitivas. Y este es un cambio que se observa gradualmente. Tienes en el registro fósil está perfectamente documentado cómo va perdiendo importancia los huesos posteriores de la mandíbula, creo que son el articular y ahora no me acuerdo del segundo hueso, pero bueno, son dos huesos que van disminuyendo de tamaños, se van retirando posteriormente y en el grado último llegan a formar parte del oído de los mamíferos, ¿no? Forman dos de los huesos del oído externo de los mamíferos. Entonces, bueno, es un caso importante porque ese aspecto de la mandíbula y ese cambio de articulación a fijar una única articulación, pues conlleva toda una reestructuración del propio cráneo y nos permite pues recoger cuando ya es un mamífero en el sentido estricto de la clase Mamalia, que se habría producido pues
hace unos 200 millones de años con formas de muy pequeño tamaño, pero que tienen una amplia distribución geográfica, son prácticamente cosmopolitas, y es decir, las encontramos en Norteamérica, en África, en Europa, en particular dos de esas formas que son Morganucodon y Megazostrodon. Son formas de muy pequeño tamaño, pero ya tienen todas las características de los mamíferos más modernos. Fundamentalmente, gracias a que los huesos mandibulares, la mandíbula fosiliza y también se conocen algunos cráneos, también las denticiones. Entonces, por esa morfología craneal y mandibular ya podemos inferir una serie de características fisiológicas que, digamos, unen a los mamíferos en un clado, un grupo monofílico, como podía ser pues el tener dos denticiones, una decidual de leche y una dentición madura. Se supone que probablemente ya tienen glándulas mamarias relacionadas con tener dos tipos de denticiones y que eran endotérmicos ya activos, no eran endotérmicos pasivos como se supone que pudo ver en sus ancestros y en otros grupos, la endotermia inercial, es decir, grupos animales muy grandes que son capaces de conservar el calor y tienen una endotermia pues, inercial. A esos animales, al ser muy pequeños y muy activos, eran endotérmicos, pero una endotermia activa, ¿no? Tendrían que estar comiendo casi constantemente para mantener esa homeotermia. Ajá. Estamos hablando de, ha comentado órdenes, familias, especies. Si quiere, resuma brevemente qué es una especie, qué es un orden, qué es una familia, para que se pueda enterar la gente. La especie sería nombre y apellido de un animal y del conjunto que comparten el mismo acervo genético, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, una especie pues sería Homo sapiens, digamos nuestra especie, Homo sapiens. A partir de ahí, las especies se agrupan en géneros. En la actualidad somos la única especie de Homo, pues no compartimos otras especies en la actualidad, pero en el pasado pues hubo somos otras especies de Homo, los neandertales, extinguidos. Estos géneros, a su vez, pues se agrupan en distintos ya órdenes taxonómicos que pueden llegar, puedes encontrar las subdivisiones ad infinitum, las que quieras, ¿no? O subtribu, tribu, subfamilia, familia. ¿Y qué significan estas taxonómicas? Son agrupaciones de especies que se supone que están emparentadas, monofíleticas. Cada nivel taxonómico, vamos a suponer una tribu, pues estaría formada por subtribus que habrían descendido, que tendrían un ancestro común entre sí, y así sucesivamente. Una subtribu tendría géneros que tendrían un ancestro común entre sí, que no lo sería de las otras subtribus, y lo mismo un género. Y ya, sin embargo, llegas a la unidad fundamental, que es el binomio, que debemos a Linneo, que fue la filosofal que ha permitido la taxonomía, la sistemática y el desarrollo de la zoología, la ontología moderna, ¿no? Porque si no, no sabríamos de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Mientras que si yo digo Orycteropus afer, la mayoría de la gente no dice de qué está hablando esta persona. Bueno, pues el del oso hormiguero. Perdón, del cerdo hormiguero. Pero si hablas de gato, pues no sabemos si ese gato es del género Felis hay media docena de especies. Entonces ahí ya necesitas
ponerlas dentro de otra categoría, ¿no? Que es la binomial, y decir, bueno, pues es Felis cat, nuestro doméstico, el que tenemos en las casas. Sí, yo lo quería enfocar en cuanto a qué estamos hablando cuando hablamos de mamíferos, ¿no? Continuando con el ejemplo que has Sí, puesto tú de humanos, sería, por ejemplo, la familia seríamos Hominoidea, ¿no? Homínidos, orden primates, y ya la clase, que es el grupo más grande en el orden que he seguido, ya sería los mamíferos, ¿no? Clase mamalia. Vale, entonces cuando hablamos de mamíferos, normalmente la gente cuando se refiere a mamíferos hacemos referencia a la clase mamalia, ¿no? ¿Cuándo aparecen? sí. Aunque Uh-huh. hemos hablado antes de los ancestros, ¿no? Pero ¿cuándo aparecen los primeros mamíferos en sentido estricto, aproximadamente? Aparece en esto, hace unos 200 millones de años, con estas pequeñas, que son Cosmopolita, Sí. Morganucodon y Megazostrodon. No sé si habrá algunas otras más. Digamos que estas son las clásicas, en las que ya tienes un único hueso mandibular, tienes la dentición ya compleja, y a partir de ahí ya vamos a ir encontrando muy rápidamente, vamos a empezar a encontrar eh, una gran cantidad que ha crecido enormemente en los últimos años, de información sobre lo que llamaban antes los mamíferos mesozoicos, ¿no? Ujú. Que durante mucho tiempo pues, se le llamó la edad oscura de los mamíferos, ¿no? Porque hay de un que decía que bastante hicieron los mamíferos durante esos 2/3 de su historia, de, que sobrevivieron sombra de los dinosaurios. Sí. Entonces, un poco ¿Qué piensa usted de esto? eh, pienso que en parte responde mucho que es real, y es que dinosaurios y mamíferos prácticamente se individualizan al mismo tiempo. Lo que pasa es que por alguna razón los dinosaurios escogieron, o la evolución les condujo a tallas grandes, y los mamíferos se encontraron confortablemente en una talla pequeña. Cosa que cuando conocemos un poco los mamíferos actuales nos damos cuenta de que ser pequeño tiene sus ventajas. Ujú. Grande también tiene sus ventajas, ¿no? Pero bueno, una vez que alguien ocupa un nicho con éxito, o un ambiente, un hábitat, es muy difícil luchar contra él. Entonces buscas otro camino que simplemente ocurrió eso. Los mamíferos eh, probablemente consiguieron muchos de sus adaptaciones fisiológicas por tener talla pequeña, ¿no? Entre ellas, seguro que la endotermia está escondida, ¿no? Animales nocturnos en principio, de pequeña talla, necesitaban ingerir gran cantidad de y estar activos mucho tiempo. El gasto energético es muy alto en el caso de un mamífero, de un animal pequeño, en general, que de uno grande. Entonces, esos 2 de la historia de los mamíferos están un poco oscurecidos por los dinosaurios, pero porque los dinosaurios es uno de esos grupos emblemáticos que existen en la paleontología, ¿no? Llaman la atención, eran grandes, diversos, eh, los que tenían más arraigo, tienen más arraigo en los medios de comunicación que un ratoncillo, Sí. ¿no? Entonces, evidentemente, todo fluye. Es verdad que los mamíferos durante el Mesozoico, ahora que empezamos a tener mucha más información, tuvieron una radiación notable, y con formas que, sin llegar a tallas grandes, pues ya podían alcanzar hasta 1 metro, y unos cuantos kilos de peso. Es decir, que eran formas que en la actualidad podríamos calificar de grandes, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, los humanos somos un mamífero de talla muy grande Ujú. para lo que es la generalización. Simplemente se repartieron de alguna manera, hubo un reparto de cursos, de ambientes. Los mamíferos optaron por uno un poquito menos peliculero, Sí. menos
Y los dinosaurios pues, fueron hasta unos extremos pues impresionantes. Cuando te encuentras esos dinosaurios gigantescos del Mesozoico de Argentina, Hmm. y pues, es increíble, ¿no? Ese tamaño, pero también es increíble. Y el mamífero más grande que los dinosaurios es la ballena azul, si queda alguna todavía, ¿eh? Sí. Sí, entonces esa era oscura, esa subyugación, ¿no?, de los mamíferos a los dinosaurios no tiene mucho sentido, ¿no? Son simplemente estrategias evolutivas, paralelas, y además durante al menos 100 millones de años, ¿no? No es que fuese un par de añitos. Sí, sí, no, en principio es posible que ni siquiera compitiesen, es decir, Ujú. que no tenemos mucha información, pero probablemente no eran competidores entre sí. Eh, Cada uno estaba muy bien adaptado a un determinados ambientes y sobre esas adaptaciones tuvieron sus cladogénesis, Ujú. es decir, y en el caso de los dinosaurios, pues espectacular por la diversidad, por el tamaño, bueno, incluso por sus descendientes. Teóricamente, las aves Sí. son sus descendientes y, y conviene recordar que son más diversas las aves que los mamíferos, ¿eh? Ujú. O sea, que otra cosa es que digamos, los mamíferos, claro, al ser nosotros una especie de mamíferos hay un cierto antropocentrismo, Sí. pero las aves son más diversas tienen más diversidad que los mamíferos, pero es una diversidad más centrada en la especialización aérea, que aunque también la han conseguido los mamíferos, pues ahí, digamos, están en desventaja con respecto a las aves. Sí. Hay incluso un momento, después de la extinción de los dinosaurios, que hay algunos clados de aves que adquieren tamaños gigantes y sobre todo en América, Sí. no sé, América del Sur, América del Norte, estas aves enormes que depredan sobre Sí. mamíferos El ave del terror, ¿no? y sí, de terror, efectivamente. Entonces, bueno, digamos que no es una historia tan oscura como la que nos han presentado, pero sí es verdad que estuvieron construidos porque había un grupo que tenía bastante éxito y estaba dando lugar a radiaciones sucesivas hasta, hasta el problema de la extinción, que Hmm. es eso sí que es otra historia. Pues para allá vamos. Esa larga convivencia, ¿no?, de al menos 100 millones de años de mamíferos y dinosaurios acaba con la gran extinción del final del Cretácico, que no solamente extingue los dinosaurios no aviados, sino el 70% de las especies. ¿Qué nos puedes contar de este evento? Sí, bueno, fueron casi 2 tercios, no 100 millones de años. Si lo pones en 200, la extinción, el límite KT en los 66 millones de años, creo recordar, 65 o 66, pues son eso, 2 tercios de las historias de la comunidad. Hmm. Bueno, ahí yo tengo poco que decir. Me resulta muy difícil, a mí en particular, aunque yo tengo algunas cosas soy un heterodoxo y no me termino de creer cosas, pero claro, cuando no las investigas, pues hay que ser muy prudente con los comentarios que se hacen, ¿no? Porque no te puedes meter a opinar sobre cosas que no investigas directamente. Es la caída del asteroide, del meteorito, está en el Golfo de México y si produce todo lo que se ha escrito, cantidad de literatura, pues es la causa de la extinción de los dinosaurios. Es una extinción selectiva porque no se todos los grupos. Es más, hay grupos que incluso no solo los mamíferos, que tardan un poco en hacer su gran explosión. Hay grupos que tienen incluso una época de florecimiento. Los anfibios tienen una vuelta a, hacen una gran explosión de diversidad durante esa transición. Hay otros grupos de arcosaurios que ni se entera que ha caído un gran asteroide, como los cocodrilos. Eh, en el mar se extinguen los salmonites, pero los nautoideos, que es un grupo muy, muy antiguo, tan antiguo o más que los salmonites,
siguen existiendo hasta la actualidad. Es complicado, hay cambios importantes también en la vegetación. Ciertamente hay muchísimas teorías sobre la extinción de los dinosaurios. Lo que es cierto es que hay varios fenómenos que se están, que se están produciendo o que se están insinuando, como es un enfriamiento. El clima se está haciendo más cálido que ya en el Mesozoico. Hay una regresión de los mares. La regresión de los mares, pues hay un momento en el Cretácico que los mares epicontinentales están extendidos por todos los continentes. Mar epicontinental es el que se desarrolla dentro de los continentes, ¿no? Por ejemplo, el Mediterráneo casi podría ser considerado mar epicontinental, pero hacia el final del Mesozoico es que hay un mar que atraviesa Norteamérica de norte a sur, otro mar, no sé, yo creo que sí, podría ser océanos, otro mar que atraviesa América del Sur de norte a sur también. Hay un mar que divide el norte de África del sur, es decir, que pone en contacto el Golfo Pérsico con el Océano Atlántico. Vaya. Es un marín increíble, ¿no? Pero de una extensión. Y todos esos mares están entrando en regresión, tal vez por causas técnicas, tal vez por causas del clima. Y esa inestabilidad, esas crisis, hay que valorarlas. En la misma época se produce un gran vulcanismo en distintas áreas continentales, entre ellas en la India hay casi 500.000 o más de kilómetros cuadrados de vulcanismo en el Deccan. Luego tiempos de cambio. Si fue el meteorito el que les dio la puntilla o el asteroide, bien. Pero digamos que ya había unos cambios ambientales lo suficientemente importantes como para que afectasen a las biotas, afectasen a todo el conjunto de organismos. Sí, en cualquier caso, tenga el peso que sé tenga. si he respondido la pregunta. Bueno, ¿no? ahora vamos a la pregunta en sí. Tenga el peso que tenga el meteorito. Los grandes dinosaurios no aviados se extinguen en cuestión de pocos millones de años. Y como se suele decir, que la frase me gusta, los mamíferos heredaron la Tierra. ¿Qué te parece la frase? Bueno, ya te he comentado que hay un momento en que las aves le plantan cara a los mamíferos. Sí. Ahí hay tres modelos, básicamente, que no está muy claro de ellos. Luego yo puedo decir cuál es el que yo tengo preferencia. Hay tres modelos. Uno es que los mamíferos ya están muy diversificados antes del límite KT. Es decir, ya podríamos reconocer los ancestros de muchos grupos del Cenozoico. Ese es uno de los modelos. Otro, en el que justo en el momento en que se produce la extinción, se produce la cladogénesis de los mamíferos. Es decir, se ha muerto mi papá, heredo la tierra. Que sería el que ha juntado. Y un tercero en el que pasa un cierto tiempo hasta que se produce la verdadera gran reacción de los mamíferos en el Eoceno inferior, Paleoceno superior. Problemas que nos encontramos los paleontólogos. Pues he mencionado anteriormente el caso de los grados y los clados. Es difícil, los análisis moleculares que se han hecho con las formas actuales, a veces han puesto el origen de grupos actuales antes de la extinción, antes del KT. Para nosotros es difícil reconocer los clados actuales en el Mesozoico. Reconocemos que hay adaptaciones de lo más diversas dentro de los mamíferos del Mesozoico. Hay adaptaciones acuáticas,
hay adaptaciones casi aéreas, no tienen vuelo activo, pero son grandes planeadores, adaptaciones carnívoras. Ya el mundo de los mamíferos del final del Jurásico y del Cretácico es de lo más variado que hay. Y es posible que algunos de esos, bueno, seguro que algunos de esos grupos dieron lugar, pasaron el límite KT y dio lugar a alguno de los clados que podemos reconocer. El más claro es el de los multituberculados. Los multituberculados es un grupo de pequeños mamíferos que son muy comunes en el Mesozoico y se llaman así porque los dientes tienen muchos tubérculos. Son unos dientes muy complicados, muy complejos. Los multituberculados pasan ampliamente el KT. Entonces, pasado esta gran extinción del Cretácico, vemos la gran radiación, ¿no?, de los mamíferos. ¿En qué consiste esta radiación? ¿Qué tipo de grupos vemos? ¿Y son los mamíferos que vemos hoy en día? No. Es decir, empezamos a reconocer grupos que se iban a dejar descendientes. Pero los empezamos a reconocer ya en el Eoceno medio, es decir, sobre los 50 y 60 millones de años empezamos a reconocer a grupos que han llegado a la actualidad, como por ejemplo los carnívoros, las primeras formas, los primeros murciélagos, ya se les reconoce en un yacimiento alemán, Messel. La adaptación por lo menos del grupo de las que va a dar lugar a las ballenas también se les reconoce muy tempranamente, a los proboscidios incluso antes todavía. Quizás todas estas van a cambiar porque hay unos yacimientos impresionantes en Marruecos ligados a los yacimientos de fosfatos, los fosfatos del Sáhara español, del ex-Sáhara español, sino a los fosfatos que hay en Marruecos, que se fueron a lo largo de millones de años y cubren la transición entre el Mesozoico y el Cenozoico. Y allí, por ejemplo, pues están encontrando formas que ya se relacionan claramente con los proboscidios, es decir, que los actuales elefantes los podríamos reconocer por lo menos al principio del Cenozoico. Uh-huh. Con lo cual, por ejemplo, puedo apoyar esa idea de que a lo mejor ya estaban sus ancestros en la época anterior a la caída del límite Cretácico terciario. En general, en el Eoceno vamos a reconocer los grandes grupos, la mayor parte de los grandes grupos de mamíferos actuales, pero en un grado evolutivo pues muy diferente, ¿no? Vale. De manera que lo que pasa es que sí, de ahí ya el registro fósil te va permitiendo con contrastes de hipótesis, lo que se podría decir discusiones científicas, pero ya te puede permitir el trazar las líneas de casi todos los grupos que han llegado hasta la actualidad. Permíteme que, por terminar un poco lo anterior, sí, porque se queda ahí una cuestión descolgada que es muy importante a la hora de comprender la evolución de los mamíferos del Cenozoico. Vale. Y en general de los mamíferos durante su historia, que es la ruptura de la Pangea. Claro, la ruptura de la Pangea del continente único, que se produce a partir de los 200 millones de años, lo que hace es que algunos de estos continentes queden aislados. Y en estos continentes aislados es donde se pueden producir cladogénesis, evoluciones de grupos que no guardan relación con los de otros continentes, con lo cual la diversidad aumenta aumentablemente. En una palabra, los fenómenos geológicos y climáticos tienen mucha importancia a la hora de seguir esta evolución de lo de los mamíferos, sino de cualquier otro grupo. Y ahora nos vamos a Valencia, a Venta del Moro, a un yacimiento que usted conoce muy bien, ¿no? De data de finales del Cenozoico, hace unos 6 millones de años. ¿Qué había en Valencia? ¿Qué encontramos ahí? Venta del Moro lo
lo estudié en mi tesis doctoral, se descubrió en los años 70, 73. Allí hice mis primeras prácticas de etólogo, como estudiante con el profesor Emiliano Aguirre, y luego terminé haciendo la tesis doctoral en Venta del Moro. Entonces, Venta del Moro es un magnífico ejemplo de la diversidad de los mamíferos en casi el punto culminante, o si no el culminante, muy cerquita del momento de mayor esplendor y diversidad de los mamíferos, por lo menos en Europa Occidental y en particular en España. Es un yacimiento en el que en un momento determinado lo relacionamos con la crisis de dignidad del mesiniense, que creo que luego podemos hablar un Sí, bueno, poco, si quieres comentar en la ya que en qué consiste para... el mar Mediterráneo queda sin conexión con el Atlántico, por supuesto con el Índico, también queda sin conexión y se des los modelos es que casi lo desecan totalmente o como mucho queda lo que llaman lago mare, ¿no? Es decir, en las zonas más profundas, pequeños lagos con agua. Claro, el cambio a nivel ambiental, climático, para gran parte de Eurasia y África, pues debió ser brutal. Pero hoy sabemos que Venta del Moro es un poco más antiguo que esa desecación del Mesiniense. Ajá. Ahora las últimas dataciones que hemos hecho de Venta del Moro lo ponen unos 6,2 millones de años, 6,22 millones de años. Pero ¿qué es lo que tiene Venta del Moro de atractivo? Es que te encuentras animales, mamíferos, distintos orígenes y procedencias. Es algo así como entre comillas, un venidor de la época, ¿no? Sí. No, es que es así. Encontramos formas africanas, claramente, como son los hipopótamos. Encontramos formas que han llegado de América cruzando el estrecho de Bering, como son camellos. Encontramos formas asiáticas, como serían los primeros ancestros de los actuales Ini, es decir, de toros, vacas, búfalos. Eh, junto con toda una gran variedad de formas. Yo creo que no hay un yacimiento comparable a Venta del Moro por esta tanto abundancia, que es un yacimiento muy rico en fósiles, sino por la composición tan cosmopolita que encuentras en mamíferos, ¿no? Y además que representan adaptaciones, sin apuras, extremas, ¿no? Los camellos que los tenemos que considerar adaptados a ambientes áridos o ambientes duros de altitud, mientras los hipopótamos necesitan agua permanente. Hay, por supuesto, cocodrilos, hay castores que no hay en África, pero aquí los tenemos castores y hay puercos espines, istris. Tienes una variedad de mamíferos impresionante que no vas a encontrar ya con posterioridad en el registro fósil español. Entonces era por esa causa, digamos, yo lo usé como ejemplo, ¿no? Aquí llegamos al máximo de la diversidad porque a partir de Venta de Moro empieza una caída en la diversidad de mamíferos en España, pero también en el área mediterránea. Más adelante se va a ir, cada vez va a ir más acusada cuando empiezan a darse los primeros indicios de las glaciaciones del Cuaternario. Entonces, ese momento de gran diversidad marca de alguna manera también el clímax de lo que sería la diversidad en otros continentes también. Probablemente en África todavía había una diversidad comparable en tiempos relativamente recientes hasta que llegó el hombre blanco con sus bueno, pues a cazar y a colonizar. Entonces, bueno, simplemente eso, Venta del Moro, un caso extraordinario de mezcla de fauna, de diversidad y es un sitio ideal para estudiar los mamíferos.
Vale, y este clímax de venta del moro, como has comentado, empieza a retroceder, empieza a disminuir el número de especies considerablemente y se debe a las glaciaciones. Entonces, empieza una época de glaciaciones hace 6 millones de años. Bueno, las glaciaciones empieza primero la austral, que va a dar lugar a la Antártida, un poco más precoz que la glaciación en el hemisferio norte, Ajá. que es más moderna. Eh, Primero se produce este fenómeno que he comentado de la desecación del Mediterráneo, que afectó de forma muy notable al clima y que eh, coincide con los fenómenos también agresivos en otros continentes. Es el momento en que empieza, por ejemplo, a desarrollarse el istmo de Panamá, que va a unir Norteamérica a África. Y el fenómeno es bastante global porque empiezas a encontrar especies en sitios que no se esperable. Hay un oso primitivo, que también está en Venta del Moro, que es Aterium roblesi. Hicimos la especie Aguirre y yo en honor al descubridor del yacimiento, Fernando Robles. Ajá. Aterium es un oso muy grande, enorme, que el grupo estaba extinguido en Europa Occidental, en la península ibérica, de hacía unos cuantos de años. Ahí aparece, probablemente viene con esos inmigrantes de la India, porque en la India sí se le registra. Bueno, cuando hablo India hablo del continente indo-pakistaní, ¿no? De esa región, que es una región zoogeográfica importante. Ujú. Bueno, el Ariotherium no solo llega a Europa Occidental con esa migración, es que llega hasta Inglaterra, que es la parte más occidental, o muy occidental de nuestro continente, cruza y llega hasta el cabo hasta el borde sur de África, y cruza el estrecho y pasa hasta Norteamérica y casi no llega a atravesar el istmo de Panamá. Es un momento en que una especie rarísima la encuentras en sitios tan dispares que algo tuvo que pasar, ¿no? Para que los animales se pusiesen en marcha y empezasen a cambiar de barrio, a buscar nuevos horizontes. Por ejemplo, los cánidos, lobos, perros, zorros actuales, que son elementos de nuestro paisaje, algunos que han eliminado, cruzan también el estrecho de Bering un poquito antes y llegan a España antes que a ningún otro sitio. Tenemos los cánidos más antiguos del viejo mundo, ¿no? De Eurasia y de África. Es una cosa que también cruzan a Norteamérica. Entonces hay grupos que van y vienen, ¿no? Otros grupos europeos pasan a América. Los caballos pasan otra vez un poquito después a Europa y se extinguen en Norteamérica. Empieza a haber unas migraciones, unos movimientos impresionantes a partir de Venta del Moro y relacionados en primer lugar con estos, pero ya posteriormente con esos cambios climáticos que empiezan a percibirse en los hemisferios australes, pues tienen menos tierra, en la Antártida, y luego a partir de 2 millones 6, 3 millones de años a detectarse los primeros indicios de que se está formando el polo norte, el polo norte, boquete polar norte. Entonces, poco después ya tienes las glaciaciones en sentido estricto, fenómenos ya en las que los hielos alcanzan latitudes muy meridionales en todo el hemisferio norte y las faunas sufren, cambian. Las que se adaptan perviven y muchos grupos que fueron comunes en España y en Europa y en otros países, pues terminan extinguiéndose, de manera que quedan algunos refugios
algunos refugios quedan pues, básicamente en África. Pero si nosotros viésemos, cuando vemos la fauna de preglaciaciones a la fauna del Mioceno, no la reconoceríamos como que venían del mismo área, son completamente diferentes. Y mucho más empobrecidas, es decir, la diversidad en el hemisferio occidental cae en picado a partir de los fenómenos de glaciación. No hemos comentado la diferencia entre mamíferos placentados y no placentados. ¿En qué consiste? Sí. Es interesante, ¿no? Son las tres grandes grupos actuales que existen, son los monotremas, que están restringidos a Australia y Nueva Zelanda, que serían el ornitorrinco, y también está Glossus, que su origen es muy primitivo, se le supone, pues es un superviviente del Mesozoico. Y luego tenemos una diferenciación, que es no hay una relación directa, no son los mamíferos, no tienen los ancestros que los marsupiales. Pudieron tener un ancestro posiblemente, pero sí existe muy antiguo, probablemente anterior al límite KT. Muchas veces he hablado de si están mejor adaptados unos que otros. Pues depende. En Australia hicieron una radiación adaptativa muy importante que bueno, ha cambiado porque el hombre está teniendo un impacto sobre la naturaleza muy importante. Pero allí dieron lugar a todo tipo de formas con éxito durante millones de años. En América del Sur, durante un momento determinado, parece ser que también que solo hubo marsupiales, pero luego hay otras dos fases. En la primera fase entraron grupos de placentados que dieron lugar a una radiación también adaptativa muy interesante, que son los notongulados, que de forma paralela pues se producen formas de tipo como rinocerontes, o los iracoideos, formas tipo caballo, pero que no guardan ningún tipo de relación las formas actuales de esos. Hay también grandes mamíferos tipo proboscidio, como Pyrotherium, y luego hay otra tercera oleada de invasores, pero que está restringida a dos grupos, a roedores y a primates. Entonces hay los primates sudamericanos, que entran antes del istmo de la consolidación de Panamá, y los roedores cabiomorfos. Estos roedores cabiomorfos, como no encuentran competencia con otros víboros, llegan a alcanzar en algunos casos la tonelada de peso, es decir, tamaño de un rinoceronte. Entonces, lo que te da, digamos, para pensar que es cuestión de cómo te encuentras los ambientes y quién está en dónde, ¿no? Y si tú tienes una buena estructura, eres capaz de conseguir colonizar y de conseguir, pues eso, en este caso, tallas grandes, que parece que una de las mediciones del éxito es la talla, ¿no? En la actualidad son las capibaras, que todo el mundo conoce, que siguen siendo unos animales bastante grandes, pero que son roedores. No pienso que los mamíferos placentados estén mejores adaptados que los marsupiales. Simplemente se separaron y luego la geografía ha jugado a su favor o en su contra. Se puede pensar que el declive de los marsupiales puede estar en que han sufrido menos competencia que el de los mamíferos placentados. Sí, justo le iba a preguntar eso.
podría ser, es decir, hacen las mismas equivalencias adaptativas, carnívoros, voladores, insectívoros, todas. Es unos ecosistemas en Australia, además con una riqueza y una variedad de formas impresionantes, ¿no? El lobo marsupial o los ancestros de los lobos marsupiales. Pero es verdad que en el resto de los continentes, en mayor extensión de continentes, mayores fenómenos de conexiones y de aislamientos, y quizá las especies o los grupos de especies cuando tienen que competir, pues para sobrevivir tienen que hacer mejoras. Es posible que esa sea la causa del declive de los marsupiales en América del Sur. Siguen siendo muy frecuentes y muy abundantes, sobre todo en tallas pequeñas. Y en Australia, pues es difícil de decirlo, ¿no? Se introdujeron especies como el conejo o los dingos, y pues bueno, es complicado. Es una historia, en cualquier caso, verdaderamente fascinante, porque te pone de manifiesto lo que comentábamos anteriormente, el papel del aislamiento de los continentes, el papel de la ruptura de los continentes en la diversificación, en la evolución de los mamíferos, y cómo las conexiones continentales influyen en lo que queda de las biotas. Desaparecen todas las formas autóctonas, a veces coexisten, e incluso conocemos que algunos marsupiales, como la zarigüeya, pues han colonizado Norteamérica. Es decir, que no tiene que tener, no puede decir que sean inferiores, o que eso no, además no cuadra con las concepciones modernas ni de la sociedad ni de la ciencia. Sí. Pues con esta rotura de esquemas, te lo hilo con la última pregunta, que es un poco más metafísica. Y bueno, la pregunta la hago en dos formas. La primera sería, ¿encuentras tendencias claras en la evolución de los mamíferos? ¿O por el contrario, únicamente un tanteo de acierto y error? Y en otras palabras, y más lo que estamos preguntando en las últimas entrevistas, es si consideras que hay un progreso en la historia evolutiva de los mamíferos. El progreso entendiéndolo como usted lo quiere entender. Sí, estaba ahí meditando. Este año es el 250 aniversario del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Muchos años, aunque con poca chicha, porque no hemos tenido, las ciencias naturales no han tenido mucha suerte en España, ¿no? En nuestra vida. Pero bueno, es el 250 aniversario, y se va a escribir algún libro, algunos actos. Preguntaron a algunos investigadores que dijésemos una pequeña frase sobre la investigación científica, sobre la ciencia, ¿no? Que puede servir a este caso, ¿no? para ilustrar lo del progreso o lo del no progreso. Entonces, a la hora de valorar la pregunta es de si ha habido un progreso o no hay un progreso, es muy difícil que nos desliguemos de nuestro propio grupo con el que compartimos los ancestros, ¿no? Si nos desligamos, intentamos desligarnos, el primer paso que tenemos, ha pasado mucho tiempo desde que existe el hombre más o menos pensante, unos pocos millones de años en el mejor de los casos. Si ya pensamos que los Australopithecus tenían, que es probable que tuviesen una cierta conciencia de lo que son, ¿no? Sí se ven algunas cosas, como que a lo largo de la historia de los mamíferos, pues ha aumentado su diversidad. Eso es, yo creo, el registro fósil dice de una manera fehaciente que ha aumentado la diversidad, y por lo tanto, con el aumento de la diversidad ha aumentado su éxito a nivel de ocupación de ecosistemas. Yo no creo que haya
ningún grupo de otros vertebrados que haya conseguido prácticamente todo tipo de adaptaciones, desde la vida plenamente acuática hasta la vida plenamente aérea, pasando por la vida subterránea, la terrestre. Entonces, la diversidad es tremenda a todos los niveles. La ocupación de los ambientes, pues, es de los pocos grupos que yo creo que cuando la Antártida ha sido la Antártida terrestre, que solo la ha colonizado ¿cómo se llama este hombre? Bueno, Monarca se llama, No lo sé. un pingüino grande, ha conseguido prácticamente adaptarse a todos los ambientes. Si a eso lo unimos que el hombre como especie es capaz incluso de instalarse, aunque sea un ratito en la luna, evidentemente tenemos que pensar que los mamíferos son bastante singulares. Ahora, dicho esto, yo no sé si eso es positivo o negativo, desde el punto de vista eh, desde el punto de vista científico es objetivo el que ha aumentado la diversidad. Entonces, bueno, la palabra progreso yo no la entiendo no la entiendo para aplicar a la descripción o al estudio de los animales o de las y dentro de poco de los resultados que están en nuestros estudios de los fósiles. Porque el progreso es una cuestión que indica que tienes que ir hacia algún lado. Y yo, como al principio, no tengo muy claro si vamos a un sitio bueno o vamos a un sitio malo. Eso solo lo podrá decir la perspectiva histórica. Entonces, digamos, esa es mi opinión totalmente, eh, digamos, neutra, por decirlo de alguna manera. Sí. No tengo visión histórica para saber si los mamíferos, incluidos nosotros, somos un progreso o retraso. Muy bien, pues no tengo más preguntas. Y bueno, nada, muchas gracias por tu tiempo y ha sido muy interesante hablar contigo. Pues nada, ya sabes, pues nada, muchas gracias a ti y que te salga bien el programa. Venga, muchas gracias. Un saludo. Y si necesitas algo, pues ya, como dices, ya sabes mis coordenadas. Vale.